celular ustedes ya conocen casi todo. Una bicapa fosfolipídica que contiene un montón de proteínas, ya sean periféricas o integrales, que van a desarrollar las funciones en realidad. Y esa bicapa fosfolipídica va a estar aumentada o disminuida de fluidez según diferentes factores, como la temperatura, la estructura química de las cadenas de ácido graso y la presencia de colesterol. ¿Ya? Básicamente eso es lo que tienen que saber, o eso es el concepto que todos manejamos desde la academia. ¿Qué salvedades tenemos que hacer? Las funciones. Esto lo han visto en biología. Yo lo sé porque yo he sacado esto de un libro de biología. ¿Ya? La primera función, la compartimentalización. Todo el cuerpo humano, todas las células están compartimentalizadas. El núcleo es una estructura membranosa y adentro está todo el material genético. La mitocondria, el retículo endoplasmático, el reticular, todos son membranas. Todo lo que es el componente celular está envuelto en una membrana. ¿Listo? ¿Para qué compartimentalizo? Para tener funciones específicas adentro de un espacio. ¿Ya? Por ejemplo, las mitocondrias tienen un montón de citócromos, tienen un montón de enzimas que generan actividad oxidativa. ¿Para qué? Para oxidar la glucosa, para sacarle energía y terminarme sacando CO2 más agua. Ya. Entonces, si la mitocondria tiene tanta actividad oxidativa adentro de ella misma, imagínense lo que le pasaría al citoplasma si es que esas reacciones se dan libremente. Se oxidaría todo. ¿Listo? Entonces, hay reacciones, los radicales libres que produce la mitocondria son demasiado tóxicos para el citoplasma en sí. Ese es el objetivo de tener compartimentalizado un espacio para desarrollar funciones propias. ¿Ya? La otra función es el andamiaje para actividades bioquímicas. Este detalle lo vamos a ver cuando hablemos del receptor tirosina quinasa, por ejemplo, que es un receptor de membrana y es una enzima al mismo tiempo. ¿Ya? Entonces, hay sustancias o hay reacciones químicas que se desarrollan en la propia membrana, ya sea de la célula o de algún componente interno. La barrera con permeabilidad selectiva, esto lo van a ver sobre todo en lo que es el capítulo de renal y en el capítulo de gastro, donde van a ver lo que es la absorción de sustancias y vamos a ver cómo es que una célula de tubo gastrointestinal puede jalar glucosa mediante determinados mecanismos. Por ejemplo, aprovecha la concentración de sodio que es alta en la luz del estómago, del intestino, y se aprovecha de eso para jalar junto con el sodio y la glucosa. ¿Ya? Entonces, hay elementos que la membrana va a permitir sacar y elementos que va a impedir que pase. ¿Ya? Eso también me va a determinar el potencial de membrana y el potencial de acción. Importante también. En renal ya ni qué decir, pues el equilibrio iónico en el túbulo contornado proximal y en el túbulo contornado distal es mediante proteínas transmembranas. Entonces, las células encargadas de hacer ese tráfico de iones lo van a hacer a través de sus membranas. ¿Listo? El transporte de solutos, que viene acoplado a eso, ¿no? El transporte de iones y el transporte de sustancias. La respuesta de señales externas. ¿Qué quiere decir? Que cuando una célula envía una señal, envía una molécula que envía un mensaje a la otra célula, la membrana celular es la que suele responder en varias ocasiones. Por ejemplo, las proteínas receptores acoplados a la proteína T que vamos a ver hoy día, van a ver cómo la reacción química se da a nivel de la membrana. Ya la respuesta está en la membrana. La interacción celular, ustedes conocen el término de glucocálix, ¿sí o no? Es una estructura de glucosas, bueno, no solo glucosas, son varias azúcares, que forman pequeñas estructuras, pequeñas ramas en la parte externa de la membrana y que permiten el reconocimiento celular. ¿Está? En inmunología, por ejemplo, ese tema es importantísimo. Cuando ustedes hablen de inmunología, van a hablar de lo que es el reconocimiento celular, el término de tolerancia, el término de atopia. ¿Ya? Son conceptos muy importantes, ¿ya? Sobre todo ahora que se están poniendo más énfasis en las enfermedades inmunológicas y genéticas. Y por último, la transducción de energía. El ejemplo básico, la ATP sintetasa, que es una enzima anclada en una membrana y que aprovecha el gradiente de concentración de hidrógenos para convertir esa energía almacenada ahí en ATPs. ¿Ya? Sencillo, ¿sí? Esas son las funciones de nuestra membrana celular. Y aquí ven la estructura, ¿no? ¿Qué les había dicho yo? Que la fluidez de la membrana celular, es decir, la facilidad con la cual desplaza a los materiales que están incrustados ahí, depende de parte de la estructura química de estas cadenas, que son los ácidos grasos, de su conformación cis y de su conformación trans. ¿Ya? ¿Se acuerdan de cis y trans? ¿Listo? Depende de eso. La membrana va a ser más fluida cuando tengan esta conformación quebrada.
Donde estén quebradas va a haber más espacio entre cada fosfolípido, por lo tanto va a hacer que la membrana fluya con más facilidad. Y caso contrario es cuando está al revés. Ahí ven las proteínas que están ancladas. Ahora, por ejemplo, no solamente hay proteínas que sirven de transporte, ¿ya? Esas son las proteínas transmembrana por lo general. Ahorita vamos a ver un poquito de ello. Dentro de los componentes de la membrana tenemos estos elementos, ¿no? Los lípidos, que va a estar representados principalmente por los fosfolípidos. Los fosfoglicéridos hablan en general de todos aquellos que tienen un grupo fosfato y dos cadenas de ácido graso, los famosos fosfolípidos. ¿Listo? Los esfingolípidos, a diferencia de los fosfolicéridos, no tienen grupo fosfato, lo que tienen es un grupo diferente. Por ejemplo, si es colina, va a ser fosfatidilcolina. Si fuera inositol o una imidina, fosfatidilinositol, ¿ya? Y por último, dentro del componente lipídico está el colesterol. Ustedes no se deben olvidar que el colesterol es un derivado de ese grupo de anillos que se llama ciclopentano beridropenantreno, ¿ya? ¿Por qué es importante acordarnos, no de la estructura, sino acordarnos del colesterol y de cómo es? Porque cuando tú a esa cadena de anillos, tú le quitas un OH y lo cambias por otro grupo, por un carboxilo, le pones, en vez de un hidrógeno, un OH, le cambias una pequeña ramita, se convierte en una hormona diferente. Entonces, cuando ustedes hablen de la glándula suprarrenal, van a ver una cascada enorme de conversión de lo que es el colesterol, y cada uno es una hormona precursora. ¿Listo? ¿Cuál es el objetivo? Que se aprendan las hormonas precisas, las hormonas que son el origen de un grupo de hormonas, o las hormonas que tienen una acción directa sobre el cuerpo. No es necesario aprenderse todas, pero ustedes ya saben que la estructura siempre es parecida. En lo que respecta a los carbohidratos que hay en la membrana, hemos hablado de las glucoproteínas y de los glucolípidos, ¿ya? Básicamente, lo más importante aquí es la presencia de glucocálidos, que son glucoproteínas, ¿no? La proteína estructural que permite dar soporte dentro de la membrana, y la cadena de azúcares sale de la membrana para el reconocimiento celular. No hay mayor importancia de los carbohidratos en la membrana. En lo que respecta a las proteínas, tenemos proteínas integrales que básicamente van a ser o bien receptores celulares o bien canales iónicos, ¿ya? No se olviden de eso, los canales iónicos son transmembrana. Las proteínas periféricas y las ancladas al lípido, de acá las más importantes son las periféricas. ¿Cuál es el detalle de las proteínas periféricas? En biología celular también ya lo habrán visto. Le dan estructura a la membrana, ¿listo? Le dan soporte. Ustedes deben haber escuchado el término espectrina y anquilina, ¿sí? ¿Me escucharon o no? La espectrina y la anquilina son dos proteínas que le dan soporte estructural al eritrocito. Cuando el eritrocito carece por una deficiencia genética de estos elementos, de la espectrina o de la anquilina, se desarrolla un tipo de anemia muy común entre los judíos y los europeos. Es la esterocitosis hereditaria. ¿Por qué se le dice esterocitosis? Porque el eritrocito normalmente es bicóncavo, pero es bicóncavo por la estructura que le da la anquilina y la espectrina. Si esas proteínas están alteradas, lo que hace es que el eritrocito ocupe el espacio o tome la forma del volumen más pequeño posible. ¿Cuál es el volumen más pequeño posible? Una esfera. ¿Listo? Pero ¿cuál es el problema con que sea esférico? Que no le permite atravesar los capilares que son delgados, a diferencia de acá, ¿ya? Por lo tanto genera una hemólisis rápida. Estos eritrocitos mueren mucho más rápido que estos de aquí. Es por eso que se desarrolla una anemia, porque vas perdiendo eritrocitos muy rápido, ¿ya? Esa es la aplicación clínica de conocer algunos de estos elementos. Bueno, lo de la fluidez de la membrana no tiene mayor relevancia o mayor importancia para el curso introductorio, pero tal vez si se recuerdan, la temperatura, la forma de los ácidos grasos en sus formas cis-o-trans, la longitud de las cadenas y la presencia de colesterol son elementos que modifican la fluidez de la membrana y por lo tanto modifican su función. ¿Yo para qué quiero una membrana fluida y para qué quiero una membrana poco fluida? Quiero una membrana fluida cuando yo quiero que ciertas proteínas se vayan moviendo de la membrana hacia donde tienen que estar. Y quiero que esté menos fluida cuando quiero que esas proteínas se queden ancladas o se queden fijas en un lugar determinado. Nada más.
en términos generales. Esto sí es relativamente importante porque es algo que vamos a ver durante toda fisiología y durante el resto de la carrera también. El transporte de sustancias a través de la membrana, esto también ya lo saben desde la academia, no son términos difíciles, no es nada complicado. Lo que vamos a ver o lo que quiero que repasen son las aplicaciones que tienen para nosotros, ¿ya? Entonces ustedes ya saben que para yo transportar una sustancia de un lado de la membrana a otro lado de la membrana, tengo estos elementos, ¿no? La difusión simple, la difusión facilitada y el transporte activo. Ahora yo les pregunto, ¿qué diferencia hay entre la difusión y el transporte activo? ¿Cuál es la diferencia entre difusión y transporte activo? Gasto de energía. ¿Quién gasta energía? ¿Quién gasta energía? Ambos. ¿De dónde sale la energía del transporte activo? Me han dado una buena respuesta. Ambos usan energía. ¿De dónde sale la energía? ¿Y la difusión? La diferencia en concentraciones es energía potencial que mantiene, que empuja a los cuerpos y los transporta. ¿Listo? Entonces ambos son energía. Uno es energía química y la otra es potencial. ¿Ya? Hablando de energía, ya saliéndonos del tema un poquito, ¿ustedes saben cuál es la energía del electrón? ¿Cuál es la energía potencial del electrón? La energía potencial del electrón es negativa. A pesar de que se mueve como cancha y que supuestamente está cargado, mientras más lejos esté el electrón del átomo, está más cargado de energía, la energía potencial del electrón es negativa. Interesante. Háganse cálculos. Ya, volvamos a fisiología. El transporte, entonces, interesante lo que me dice, ¿no? El hecho de que yo tenga energía potencial aquí almacenada y que esa sea la energía que me permite el transporte de sustancias hacia el otro lado de la membrana, es muy importante. ¿Por qué? Porque dentro del transporte activo hay un mecanismo de transporte que se llama cotransporte o contratransporte que se vale de esa energía potencial para hacer que use el transporte activo para convertirlo en energía potencial a otra sustancia y hacer pasar dos sustancias. Ahorita vamos a ver de qué estoy hablando. Vamos uno por uno. La difusión simple. La difusión simple es el paso de una sustancia de un lado hacia el otro de manera simple, o sea, sin una proteína de canal, sin una proteína que lo conduzca. Ahora, ¿qué sustancias tienen la capacidad de transportarse de esa manera? Los gases. ¿Qué gases? ¿Por qué pueden transportarse? ¿Cuándo son pequeños? Chicos, bien. La membrana es una bicapa fosfolipídica. ¿Qué quiere decir? ¿Es hidrófoba? ¿Es hidrófila? Es hidrófobo. El interior es hidrófobo. El centro es hidrófobo. Entonces, por más hidrosoluble que tú seas, por más que te pegues a los grupos fosfatos que están en la periferia, el centro te va a expulsar si es que eres hidrosoluble. ¿Y quién es hidrosoluble? ¿Las sustancias polares o apolares? Las polares. Entonces, ¿quiénes son las que de verdad pueden pasar? Las apolares. ¿Quiénes son apolares? Los gases. El CO2, el oxígeno, son apolares. ¿Y por qué son apolares? Porque son moléculas simétricas. No se olviden de sus clases de química elemental. Una molécula apolar es aquella que es simétrica. El oxígeno, pues, son dos oxígenos separados. El CO2, que es un carbono con sus dos oxígenos, son moléculas simétricas. ¿Ya? No se olviden entonces. ¿Qué más? Entonces las sustancias liposolubles pueden pasar por aquí. ¿Qué otra sustancia liposoluble podría pasar? Las hormonas, ¿qué tipo de hormonas? Esteroideas, derivadas de colesterol. ¿Listo? ¿Qué más podría pasar? Las hormonas tiroideas. ¿Ya? No se olviden, las hormonas tiroideas atraviesan la membrana celular y llegan al núcleo, que es donde está la célula. La próxima semana en endocrino vamos a hablar de eso. Por otro lado, existen otros tipos de sustancias que necesitan un canal para pasar. ¿Qué sustancias son? Son las sustancias hidrófilas, son las sustancias polares. ¿Qué sustancias son polares? Los iones, ¿no? El sodio, el potasio, el cloro, la glucosa. ¿Qué más? El resto.
importante, ¿eh? Porque una cosa es que una sustancia pase acá directamente por el canal y otra cosa es que pase por un canal. Mira, si te das cuenta acá, el canal tiene un tapón y esta estructura la tienen que recordar siempre. Cuando ustedes hablan de un canal iónico, por lo general, los canales tienen tres formas o tres estados. Un momento en el cual el canal está abierto, está cerrado, tiene un bloqueo acá. Sin embargo, en la parte de abajo hay un tapón que está libre ahí flotando. Cuando llega el momento de abrirse, cuando este canal es activado y se abre o se activa, lo que hace es destaparse. ¿Listo? Y bueno, las sustancias pasan, ¿no? Por ejemplo, sodio. Pasa la sustancia. Pero ¿qué ocurre? El paso de una sustancia es detectado o es percibido por este tapón de aquí. Y lo que ocurre es que el canal puede estar abierto acá afuera, pero aquí está bloqueado. ¿Ya? Entonces, esto se dice que está cerrado, este está abierto y esto está bloqueado. ¿Ya? Y una vez que se vuelve a restablecer el equilibrio en el que estaba aquí, regresa a este estado. ¿Listo? Esto es algo con lo que siempre se confunden los chicos, al menos al momento de explicarles temas posteriores, ¿no? Cuando ustedes saben de la unión neuromuscular en neuro, van a ver que la liberación de acetilcolina hacia la placa mioneural lo que hace es activar la acetilcolina, activa estos canales, activa unos canales iónicos para sodio llamados receptor nicotínico. Al unirse la acetilcolina a este receptor, lo abre. Cuando el exceso de sodio genera una despolarización, esto se activa y se bloquea. Y cuando la acetilcolina se separa, recién vuelve a este canal listo para recibir una nueva acetilcolina. ¿Ya? Entonces, no se olviden que los canales iónicos tienen tres estados en lo general. ¿Ya? Entonces, no cualquier sustancia pasa y tiene un límite más. Que los canales podrían tener límites podrían de por sí obstruir el paso de un ion. ¿Ya? ¿Qué más? La difusión facilitada. Dice, proteínas de transporte específicas se unen a las sustancias, sufren un cambio de conformación y liberan la sustancia al otro lado de la membrana. ¿Qué quiere decir? Que se unen a la sustancia en la parte de afuera, cambian de forma, cambio conformacional quiere decir cambio de forma, cambian de forma y la llevan hacia el otro lado de la membrana y ahí la sueltan. ¿Listo? Pero, ¿en qué se diferencia esto de esto? ¿Cuál es la diferencia? ¿Qué creen ustedes? No se los he dicho, pero sí, tal vez puedan deducirlo. Eso, tiene más especificidad. Esto es mucho más específico y no solo eso, es mucho más efectivo. ¿Ya? Hasta cierto punto es más efectivo. ¿Ya? Quiero que vean esta curva, que ya la conocen de hecho. Un canal de difusión simple lo que hace es que a medida que aumenta la concentración o la diferencia o el gradiente de concentración es más grande entre dos lados de la membrana, la velocidad con la cual se difunde esa sustancia aumenta de forma lineal. Es decir, a más diferencia de concentración, más velocidad de difusión. Pero ¿qué ocurre con los carriers o con las proteínas de difusión facilitada? A medida que aumenta la concentración de la sustancia, la velocidad de difusión tiene una expresión, un avance de tipo cuadrático. ¿Listo? Hasta cierto punto en el cual se satura, es decir, hay demasiada sustancia afuera y los canales y los carriers solamente tienen una velocidad máxima determinada, no pueden aumentar su velocidad. Entonces, en concentraciones bajas, en diferencias de concentraciones bajas, el carrier es mucho más efectivo, demasiado más efectivo que los canales de difusión. Pero cuando las concentraciones ya son altas, el canal de difusión es más efectivo que el propio carrier, que la propia difusión facilitada. ¿Ya? Listo. Luego pasamos a lo que es el transporte activo. Se había dicho que el transporte activo tiene tres formas, ¿no? Este transporte activo primario, en el cual tú usas una bomba para llevar una sustancia de un lugar de menor concentración hacia un lugar de mayor concentración. Ese es el objetivo de las bombas. ¿Cuál es la bomba más famosa que conocen? La bomba de sodio, potasio, ATP, ácido.
¿En dónde está? En todos los sistemas celulares. ¿Qué hacen? Mantienen el equilibrio de sodio y potasio, aportan a lo que es el potencial de membrana, que ya lo he explicado. ¿Qué otras bombas conocen? Sodio y glucosa. Transportar sodio y glucosa. Ese no tiene esta característica, es transporte secundario. Hay un transportador calcio-hidrógeno que está en el retículo sarcoplasmático. El calcio se almacena en los retículos endoplasmáticos, no puede estar en el citoplasma, tiene que estar en los retículos endoplasmáticos. Cuando hay una despolarización, cuando hay una activación celular, el calcio se libera. Para volver del citoplasma al retículo, usa una bomba de hidrógeno calcio. ¿Ya? ¿Qué otras bombas conocen? ¿Claro? No recuerdo bombas de cloro. Vamos a quedar con estas dos ya. Luego ya ustedes repasan qué otras bombas conocen. Pero sencillo, ¿sí o no? Es una bomba, es una molécula que te cambia, que te transporta a cambio de un ATP, te transporta unas sustancias hacia un lugar de mayor concentración. No hay más detalle ahí. Estos dos de transporte activos secundarios tienen una peculiaridad más interesante. Usan una bomba de sodio y potasio para generar energía potencial. ¿Quién va a generar esa energía potencial? El exceso de sodio que se va formando. Vamos acumulando sodio y sodio y sodio en la parte externa de la célula, y ese exceso de sodio se aprovecha para transportar una sustancia hacia adentro por difusión simple. ¿Listo? Por difusión. O por... Bueno, podría ser por un carril o también por otra bomba. Pero el detalle es que es la energía potencial del sodio lo que empuja al sodio hacia el interior de nuevo, y de paso se jala una molécula más. Este es el transportador de sodio y glucosa. Cuando ustedes hagan la práctica de endocrino, cuando emulen un tipo de diabetes, van a bloquear lo que es el receptor sodio-glucosa en el túbulo contorneado proximal, ¿ya? En SGLT1. Lo que van a hacer es bloquear este sistema y van a hacer que el umbral de glucosa se reduzca. ¿Ya? ¿Dónde más está esto? En el tracto gastrointestinal, ¿no? Aprovechas el sodio para jalar glucosa, para absorberlo. ¿Ya? No usas GLUTs. Bueno, no son los GLUTs 4 que conocemos normalmente. Y el otro es el transporte activo, lo que llaman antiporte. ¿Ya? Acá en los dos, si te dan cuenta, en los dos es importe. Este es importe y este es antiporte. ¿Ya? Está confundido el libro. También usan una bomba de sodio y potasio para generar un gradiente de concentración de sodio, y este exceso de sodio lo uso para empujarlo hacia adentro de la célula, pero ese transporte de sodio me permite expulsar una sustancia hacia el extracelular. ¿Ya? Este es el antiporte. Ejemplos de esto no recuerdo ahorita. No recuerdo ningún ejemplo de antiporte. Bien, chicos, entonces respecto a lo que es transporte de sustancias, básicamente es esto. Estos dibujitos los he sacado del libro de Netter de fisiología. ¿Ya? No sé si los pueden conseguir, el Netter de fisiología es muy bueno también. No tanto, pero sí bueno. ¿Ya? Entonces, con estos detalles, con este conocimiento de la membrana celular, ustedes ya están aptos para hablar del potencial de membrana y el potencial de acción. ¿Ya? Entonces, vamos a hablar del potencial de membrana y potencial de acción. ¿Conocen los términos para empezar? ¿Saben qué es un potencial de membrana? Ya. Antes de hablar del potencial de membrana, quiero que me razonen esto. Esta es una membrana celular, una bicapa fosfolipídica. Yo tengo acá una sustancia A en altas concentraciones y acá tengo una sustancia A en bajas concentraciones. ¿Hacia dónde se mueve si es que es difusible? Hacia donde está menos concentrado. ¿Listo? Acá. Entonces, el empuje, la sustancia, ¿de dónde a dónde empuja? De aquí, acá hacia acá. Esto está empujando a las sustancias a moverse allá. Ahora, yo tengo una sustancia A con carga y una sustancia A con carga. ¿Hacia dónde empuja? También para allá. ¿Sí o no? ¿Por qué? Porque acá hay más. Pero hay un detalle. Ya, vamos a dibujarlo en equivalencias. Ya. Primero, sí,
lo captan, lo entienden. Acá hay más, ¿sí o no? Entonces, empujamos por acá. Te empujo a ti. ¿Qué ocurre? Esto que era más 5 ahora es más 4 y esto que era más 1 ahora es más 2. ¿Sí o no? ¿Qué ocurre? ¿Qué pasa si es que esto que todavía sigue siendo mayor quiere empujar a una más? La fuerza que yo uso para empujar este segundo ion es la misma fuerza que yo usaba para empujar esta otra. ¿Por qué? Ya, ya. ¿Y qué pasa si son, no sé, 5.000 de estas y son 3.000 de estas? ¿Un ion influye? Menos, ¿no? Influye menos. ¿Cuál es lo que más importa acá? La respuesta es buena, o sea, al haber una menos diferencia de gradiente, se necesita más fuerza. Pero eso es relativo. Cuando tú me dices que el gradiente cambia, me estás diciendo que esto tiene menos fuerza para empujar a uno. Pero si yo tuviera la misma fuerza para este que para este, empujaría a ambos. A lo que yo me refiero es yo necesito una fuerza para empujar este de acá. Para empujar este de aquí necesito más o menos fuerza que para este. La idea es que necesito más fuerza. ¿Por qué? Porque las cargas iguales se repelen. Antes esto era un más 1. Ahora que son 2, a la siguiente carga la va a repeler con más fuerza. Y a medida que se van juntando, va a ir repeliendo con más fuerza. ¿Está? Es decir, existe una fuerza que me empuja hacia los lugares donde hay menor concentración, que es el potencial de difusión, pero existe una fuerza eléctrica, en el caso de las sustancias cargadas, existe una fuerza eléctrica que me repele, me empuja para el otro lado. ¿Por qué? Porque las cargas iguales están repeliendo, está evitando que vengan. Cuando estas dos fuerzas se equilibran, estoy hablando de potencial de membrana. ¿Ya? Términos generales. Un potencial de membrana dice que es la diferencia de cargas o de potencial de los dos lados de la membrana. Es decir, hay un voltaje entre estas dos. ¿Saben qué es un voltaje? Sí, este es un voltaje. Ya. Resulta de las propiedades de permeabilidad y la acción de bombas de sodio y potasio. ¿Qué quiere decir? Que los determinantes del potencial de membrana son la diferencia de concentraciones de los iones, sobre todo sodio y potasio, la permeabilidad que tiene la membrana hacia estos iones y la bomba de sodio y potasio. Son tres determinantes del potencial de membrana, ¿ya? La diferencia de concentración, la permeabilidad y la bomba. Dice que el interior tiene carga negativa y el exterior una carga positiva. Eso también lo saben de hace tiempo. ¿El potencial de membrana de qué depende? Del gradiente de concentración de cada uno de los iones, es decir, de cuántos iones hay en un lado de la membrana y en el otro, al inicio de lo que habíamos hecho, y aparte de la permeabilidad de la membrana a cada uno de los iones, ¿ya? Y el potencial de equilibrio es el potencial de difusión que detiene la difusión neta de iones, es decir, este equilibrio es el potencial de difusión, ya es el potencial de membrana. Ustedes conocen esta fórmula, entonces saben que mediante la ecuación de Nernst yo puedo calcular cuánto es el potencial que tiene un ion respecto de un lado de la membrana del otro. ¿Ya? El objetivo no es aprenderme la fórmula, porque no tiene ningún sentido. Pero la ecuación de Nernst no me explica totalmente la forma y cómo se comporta la membrana. Entonces, Goldman y demás científicos lo que han hecho es calcular el potencial de la membrana en función a varios iones, en función a qué elementos, a la concentración, al gradiente de concentración que hay, tanto en el interior como en el exterior de la célula, y la permeabilidad que tiene el sodio, el potasio y el cloro, ¿ya? Es decir, esta fórmula me describe el potencial de membrana en función a todos los iones y en función a todas sus permeabilidades. Aquí ya estoy encontrando el potencial de membrana
en términos generales. Aquí solamente me falta la influencia de la OMC del potasio. ¿Ya? Entonces, para aplicar eso en la fórmula yo tengo que saber los valores normales. Y esto es lo que sí tienen que aprenderse de aquí al resto de su vida. La contribución de la OMC del potasio es por la diferencia de iones. Entonces, hablando del sodio, en el exterior ¿cuánto hay? 140, 142. ¿Ya? En el interior ¿cuánto hay? 14. La relación es de 1 a 10. Hay 10 veces más sodio en el exterior. Pero el potasio es diferente. En el potasio en el exterior hay 4. Y en el interior hay 140. Si se dan cuenta, sodio y potasio en interior y exterior tienen parecida la concentración. Pero la proporción ¿cuál es? De 1 a 35. Entonces, ¿quién tiene mayor fuerza para salir de la célula? El potasio. El potasio se está empujando con más fuerza porque hay un gradiente de concentración más alto. Aparte de ello, la membrana es mucho más permeable al potasio que al sodio. ¿Ya? Entonces, cuando ustedes tienen su membrana celular, una membrana celular cualquiera, no necesariamente una neurona, ¿qué va a haber? Habíamos dicho que tienen ancladas unas proteínas. Algunas de esas proteínas son canales de sodio y canales de potasio, que están permitiendo la entrada y la salida de estos iones con total libertad. ¿Ya? Aparte de eso, también tenemos una bomba. Eso es lo que es una membrana normal, común y corriente. Y es lo que ocurre con las células durante toda su vida. ¿Ya? No necesariamente tienen que transmitir información, no tienen que liberar ninguna vesícula, nada. Los iones están moviéndose constantemente. Aparte, cuando hablamos del potencial de acción, aparte de estos elementos, hay unos canales de sodio, voltaje dependientes, hay canales de calcio, activadores del tráfico vesicular, hay otras proteínas que se encargan de una función determinada. Pero hay proteínas que mantienen el potencial de membrana tranquilamente en cualquier situación. ¿Ya? No se olviden, tienen que diferenciar estos dos tipos de proteínas. Y bueno, el potencial de membrana en reposo es de menos 90. Este es según el libro de Gano, ¿verdad? Porque el libro de Gano creo que le pone 70, 75. Eso cambia. Pero con nosotros sería de menos 90. A medida trabajo con él. Ya. Y este grafiquito les explica lo que son las permeabilidades, las diferencias y hacia dónde se mueven. Esto me determina el potencial de membrana. Ahora, volviendo a los iones, tal vez podríamos hablar un poquito de las alteraciones en estos iones, ya que eso me nos importa a fin de cuentas. Cuando ustedes hablen de alteraciones del sodio, principalmente fíjense en las alteraciones mentales de la persona y en lo que son los edemas. ¿Ya? La diferenciación de las concentraciones de sal en el cuerpo genera desplazamiento de agua. ¿Eso cómo se llama? Ósmosis. ¿Ya? La diferencia de concentración de algunos solutos genera desplazamiento de agua. Ese es uno de los mecanismos de formación de edema, de formación de hinchazón. ¿Ya? En el caso del definitivo de las funciones mentales, es porque cuando hay mucho sodio en la sangre, ¿qué va a pasar con los líquidos corporales? Van a tratar de llevar agua hacia la sangre para diluirlo, o sea, por ósmosis. El agua se va a desplazar hacia donde hay más concentración. ¿Qué va a ocurrir con la célula neuronal? Se va a empezar a deshidratar y va a perder función. Entonces las funciones mentales están disminuidas. ¿Qué pasa cuando hay poco sodio en el cuerpo? El agua tiende a entrar a los otros lugares donde hay mayor concentración de sales. Por lo tanto, en la célula, principalmente las células neuronales, las células gliales, se empiezan a hinchar porque están cargados de agua. El cerebro está edematizado y también las funciones mentales caen. Entonces, cuando ustedes son un paciente del cual sospechan trastornos de sodio, pueden evaluar también las funciones mentales. En lo que respecta al potasio, dos cosas: los músculos y el corazón. Normalmente cuando ustedes hablan de potasio van a vincularlo a la acidosis. ¿Ya? Cuando hay estados de acidemia, acidosis, lo van a vincular al potasio. ¿Ya? Acuérdense eso para cuando lleven la parte renal al final del año. ¿Ya? Pero el corazón es más interesante o más sencillo de entender. Cuando ustedes tienen poco potasio, el corazón empieza a latir demasiado rápido, tiene taquicardia, genera fibrilación. Cuando el potasio está demasiado alto, el corazón empieza a latir más despacio, hay bradicardia. Eso es un problema, sobre todo los pacientes en diálisis que tienen alteración del equilibrio iónico-hídrico, a veces no soportan una diálisis o no soportan el tiempo que están sin diálisis y empiezan a generar hiperpotasemia, fibrilan y fallecen.
¿Listo? Esa es una de las complicaciones importantes del paciente idealizado. No se olviden de eso, es muy importante. ¿Ya? Ahora, si quieren saber por qué, estudien potencial de membrana y potencial de acción. Ahí está la explicación de por qué las alteraciones del hipocaso generan esto. ¿Ya? Potencial de acción, pero de la esfera cardíaca. ¿Listo? Ahora, si quieren ir más allá todavía, cuando ustedes estudien fármacos antiarrítmicos, van a estudiar lo que son estos canales de potasio y demás canales que intervienen en el ciclo cardíaco. ¿Ya? La forma del potencial de acción tiene determinadas fases y los fármacos antiarrítmicos actúan sobre cada una de esas fases. ¿Ya? Entonces, cuando ustedes lleguen a fármaco, van a entender qué fármaco usar dependiendo del tipo de arritmia. ¿Ya? Listo, eso es sobre los iones. Vamos a hablar del potencial de acción ahora. El potencial de acción es un fenómeno eléctrico de la membrana propio de las células excitables. ¿Quiénes son células excitables? Las neuronas y los músculos. ¿Ya? Esos son tejidos excitables. El potencial de acción, como les digo, es uno de los fenómenos eléctricos que hay. Hay muchos fenómenos eléctricos más. Ustedes lo que tienen que aprender en fisiología al menos es lo que es potencial de acción, supresión espacial, supresión temporal, facilitación, potencial postsináptico excitatorio, potencial postsináptico inhibitorio y potencial presináptico inhibitorio. Esos son los fenómenos eléctricos que deberían saber al final del nivel. ¿Ya? Hoy día vamos a hacer solamente uno, el potencial de acción, que es el más importante. Nosotros habíamos dicho que hay un equilibrio en lo que es la membrana. ¿Listo? El flujo de iones se mantiene en menos 90 aproximadamente. Eso no quiere decir que los iones estén estáticos. Yo les he dicho que hay canales en los que el potasio y el sodio se están moviendo constantemente. ¿Ya? Pero cuando ese menos 90, ese potencial basal que tiene la membrana se altera, cuando cambia, lo que ocurre es que ese cambio de voltaje, al poder transmitirse, al poder propagarse por la célula por la membrana, lo que transmite es información, ¿ya? Dependiendo de la frecuencia del potencial de acción. Eso lo van a ver en neuro. Los cambios rápidos del potencial de membrana dejan ese menos 90 y suben, se acercan más al cero, se hacen menos negativos. ¿Ya? Este potencial de acción tiene fases. Esto también lo saben de academia, ¿no? La fase de reposo, la fase de despolarización y la fase de repolarización. Sencillo, ¿cierto? El reposo estoy normal, la despolarización me acerco al cero y lo supero incluso. La repolarización vuelvo hacia el estado basal. Hasta ahí sencillo. Lo que tienen que aprender en fisiología es a qué se deben estos cambios. ¿Ya? Y el concepto del umbral. El Guyton también pone como umbral de expresión menos 65. El umbral es aquel potencial de membrana a partir del cual se va a desencadenar un potencial de acción. Es decir, yo tengo menos 90, genero este cambio de voltaje, genero este potencial, esta alteración en la membrana y me voy hasta menos 80. No desencadeno un potencial de acción porque no ha superado un potencial umbral. Voy hasta menos 70, tampoco. No, la membrana no se altera, no está transmitiendo información. Recién cuando llega a menos 65, se activa o se desencadena este fenómeno del potencial de acción y ahí recién ocurre lo que es la transmisión de información. ¿Ya? Entonces hay un umbral. Ese hecho de superar el umbral para recién desencadenar un potencial de acción se llama el principio del todo o nada, o la ley del todo o nada. ¿Ya? Entonces estos son los reposos y lo vamos a explicar mejor en este cuadrito. ¿Ya? Este cuadrito es bien didáctico, bien chévere. Siempre lo... Ya, miren, acá tenemos primero las fases. Reposo, la fase de despolarización, acá, la fase de repolarización, que dura todo esto, hasta acá. ¿Ya? Esas son las fases. Reposo, despolarización y repolarización. ¿Ya? En el reposo no hay nada más que decir, ¿no? Hay un periodo en el cual yo aumento el potencial de la membrana, lo alejo del menos 90, pero que no es un potencial de acción propiamente. Simplemente es una alteración, es una excitación de la membrana, más no su potencial de acción. Eso ocurre hasta que llegamos a un umbral determinado. Una vez que el potencial de acción, el potencial de membrana aumenta lo suficiente para llegar al umbral, a partir de ahí se desencadena el potencial de acción, que hace que el potencial de membrana se eleve por encima del cero, llegue incluso a más 30. ¿Ya? Ese potencial de acción ocurre en su primera fase, que es la despolarización. Una vez ocurrido eso, regresa el potencial a su periodo de reposo normal. ¿Listo? Entonces esta fase va a ser la repolarización.
pero existe un evento dentro del potencial de acción en el cual el potencial de membrana disminuye tanto que se va por debajo de lo que antes estaba, por debajo del reposo. A ese fenómeno se le va a llamar hiperpolarización y va a durar un pequeño tiempo hasta que regresa al potencial basal. ¿Listo? Esa es la variación, la línea negra es la variación del potencial de la membrana, ¿ya? Y el potencial de acción dura esto y esto. Y esta es la excitación de la membrana. ¿A qué se debe que la línea negra desarrolle esta curva? Se debe a la apertura del canal de sodio, voltaje dependiente, ¿ya? Entonces, algo que no se deben olvidar para toda la vida, el inicio de un potencial de acción es la apertura de un canal de sodio, voltaje dependiente, ¿ya? No existe otra cosa que inicie un potencial de acción. Todos los potenciales de acción inician por un canal de sodio, voltaje dependiente, ¿ya? Esto también es importante en lo que es la unión neuromuscular. ¿Por qué? Porque ahí existen dos potenciales. El potencial de acción de contracción del músculo y el mini potencial de placa motora, que es por los canales, por los receptores nicotínicos. Tienen que diferenciarlos, ¿ya? Entonces, el canal de sodio se abre, permite el paso de sodio, y como el canal de sodio se ha abierto, la curva roja representa la permeabilidad de sodio, la permeabilidad de sodio aumenta drásticamente. Entonces, el potencial de membrana va a estar en un inicio asociado directamente a la permeabilidad de sodio. Como la permeabilidad de sodio es alta, el potencial de membrana también es alto. Después, ¿qué ocurre? ¿Qué habíamos dicho? El cruce de los iones, el paso de los iones por aquí, va a ser captado por una parte de la proteína que va a ser bloqueadora. Entonces, el paso de sodio va a bloquear esos canales, y los canales de sodio se van a bloquear, van a estar tapados. ¿Qué ocurre cuando estos canales se tapan? La permeabilidad al sodio empieza a disminuir. Como la permeabilidad del sodio está disminuyendo, también disminuye el potencial de membrana. ¿Listo? Entonces, la fase de repolarización depende no solamente del canal de potasio, que ahorita lo vamos a ver, sino depende también del bloqueo del canal de sodio, ¿ya? Pero aparte del bloqueo del canal de sodio, lo que ocurre es que esta despolarización, este sodio que ha pasado, ha generado un cambio de voltaje. Ese cambio de voltaje ha activado el canal de potasio, voltaje dependiente. ¿Listo? Entonces, el canal de potasio, voltaje dependiente, lo que hace es promover la salida de los potasios. Al promover la salida de los potasios, genera que el potencial de membrana disminuye más. ¿Listo? Entonces, aquí, pocos segundos después de que la permeabilidad del sodio esté empezando a aumentar, ahí mismo empieza a aumentar la permeabilidad del potasio. Solamente que estos canales se demoran más, por eso se llaman canales lentos de potasio, ¿ya? Entonces su aumento de permeabilidad es mucho más lento. El pico de permeabilidad de potasio aparece mucho después que el de sodio, ¿ya? Eso permite que el potencial de membrana disminuya. ¿Listo? Pero ¿qué ocurre? Como este potasio se está demorando mucho en abrirse, también se va a demorar mucho en cerrarse. Entonces el potasio sale demasiado. Sale tanto que el potencial se hiperpolariza. Y después pasa un tiempo para que las bombas vuelvan a equilibrar todo y volver al potencial normal. Entonces, ¿qué ocurre? Tenemos aquí nuestra membrana celular, tenemos nuestro canal de sodio, nuestro canal de potasio y nuestra bomba de sodio y potasio normales, basales, y de la nada viene un estímulo eléctrico que va a activar un canal de sodio, voltaje dependiente, que va a permitir su apertura. ¿Listo? Este es el inicio del potencial de acción. Después, esta perturbación de sodio genera la apertura del canal de potasio, voltaje dependiente. Pero ¿cuál es el voltaje que tiene este potasio? Ya no es esta carga eléctrica, es la carga producida por este canal. Esto genera la salida de los potasios. ¿Qué ha ocurrido? Se han alterado demasiado la periferia de la membrana. ¿Listo? Ya no está como estaba al inicio. Entonces, ¿quién se va a encargar de reponer todo de nuevo? La bomba de sodio y potasio. ¿Listo? ¿Hasta ahí se ha entendido? Acá. Ahora, ¿qué más? ¿Algo más que mencionar acá? Que bueno, ustedes, como no me han preguntado, yo asumo que sí han entendido. Tengo aquí mi membrana basal y -20. ¿Por qué cuando entra el sodio despolariza? ¿Y por qué cuando sale el potasio repolariza?
¿Qué significa para el voltaje la entrada de sodio? El hecho de que el sodio entre quiere decir que acá estoy metiendo más cargas positivas y quiere decir que se está haciendo menos negativo. O bien me hago más positivo, que es lo mismo que hacerme menos negativo. Entonces, si antes era menos 90, ahora me estoy haciendo menos 70, menos 60, menos 50. ¿Listo? La entrada de cargas positivas hace que el potencial de membrana cambie. ¿Por qué? Porque se hace menos negativo. ¿Y la salida de potasio qué hace? Esto lo hace más positivo, pero esto lo hace más negativo. ¿Listo? Como de acá salen cargas positivas hacia el extracelular, ¿qué ocurre? Estoy perdiendo cargas positivas, me estoy haciendo menos positivo, por lo tanto me estoy haciendo más negativo. Y por lo tanto se hiperpolariza la membrana. ¿Listo? ¿Y qué pasa si yo le meto cloro? ¿Se despolariza o se hiperpolariza? Se hiperpolariza. ¿Por qué? Porque le estoy metiendo más cargas negativas. El efecto es el mismo. No se olviden de eso porque ese es el fundamento de los potenciales sinápticos. ¿Ya? Entonces, en lo que respecta al potencial de acción, ya sabemos a qué se debe el reposo, la excitación, la despolarización, la repolarización y la hiperpolarización. Ahora, importante también es hablar de esto de acá, los periodos refractarios. Existe un periodo refractario absoluto y un periodo refractario relativo. ¿Qué quiere decir periodo refractario? Quiere decir que no vuelve a estimularse, que no vuelve a desarrollar función. ¿Ya? Se dice absoluto porque no importa cuánta electricidad le vuelvas a meter a esto, en este momento no va a volver a activarse. ¿Ya? Pero en el periodo refractario relativo lo que ocurre es que si tú le aumentas o le das más energía que la vez anterior, sí podría volver a desencadenar un potencial de acción. ¿A qué se debe? Pues en el periodo refractario absoluto todos los canales de sodio están bloqueados. No están cerrados, están bloqueados, o sea, no tienen función. Pero poco a poco estos bloques se van saliendo. Se van desprendiendo porque se están reponiendo las cargas. ¿Listo? Entonces, como acá hay algunos canales que sí están aptos para volver a desencadenar el potencial, si yo le doy mucho más energía, pueden desencadenar un potencial de acción. Por eso se le dice periodo refractario relativo. Y esta curvita verde quiere decir excitabilidad. Cuando está en reposo, la excitabilidad es alta. Cualquier estímulo va a excitar a la célula. Pero cuando se desarrolla el periodo refractario absoluto, la excitabilidad es cero, porque no se puede excitar más. Y cuando estoy en el periodo refractario relativo, la excitabilidad va aumentando poco a poco. ¿Ya? ¿Ya? Ya. Estas características las leen, ¿ya? Mira, tiene tamaño y forma estereotipo. ¿Qué quiere decir eso? Que todos los potenciales de acción de todas las células son iguales. Tienen el mismo mecanismo. Propagación quiere decir que este potencial de acción pasa a un siguiente lado de la membrana. Es decir, este conjunto de canales de sodio y potasio, la despolarización que genera activa a otro conjunto, que activa a otro conjunto, y activa a otro conjunto. Entonces el potencial de acción se propaga. ¿Listo? Y el principio de todo nada tiene que correrse, ¿no? Yo tengo que superar un umbral para que sea potencial de acción. Si no supero el umbral, simplemente estoy excitando a la membrana, pero no le estoy despolarizando. ¿Ya? Y aquí tienen algunos ejemplos de lo que son potenciales de acción. Este, por ejemplo, es el potencial de acción de la neurona. Reposo, despolarización, repolarización. Sencillito. Y esto es lo que se propaga por toda la acción. Este es el potencial de acción del fibra cardíaco, ¿ya? De las fibras de conducción. Tienen una fase 0, una fase 1, una fase 2 de meseta, una fase 3 y de nuevo 0, ¿no? La fase de reposo. Esto es lo que les decía, ¿no? Hay antiarrítmicos que actúan sobre esto, sobre esto, sobre esto, sobre esto. ¿Por qué? Porque cada uno depende de la apertura de diferentes canales, ¿no? ¿Esto qué es? Este también es un potencial de acción de... No, esta es la permeabilidad que tienen los iones. El canal de sodio tiene la permeabilidad aumentada en correspondencia al potencial de acción, mientras que la permeabilidad del potasio aumenta después, tardíamente, ¿ya? Porque son canales lentos. Y por último, este es el potencial de acción que se genera en el tracto gastrointestinal, en los intestinos y el estómago. Estas líneas punteadas son las ondas lentas, que son alteraciones del potencial de membrana, pero no despolarizantes, simplemente cambian, están por debajo del umbral. Pero hay momentos en los cuales esta
esta onda llega hacia el umbral y se dispara un potencial de acción que se llama potencial en espiga. Eso lo van a ver en gas. Y por último, ustedes han de haber escuchado lo que es la vaina de mielina y el nodo de Rambier, ¿ya? La vaina de mielina es una envoltura de membrana celular, es membrana celular del oligodendrocito o de la célula de Schwann, de cualquiera de los dos. Es su membrana celular la que está envolviendo, dándole varias vueltas a la fibra nerviosa. ¿Para qué? Para aislarlo. Por debajo de esa membrana, en la parte de la neurona, no hay canales iónicos, no hay nada, está vacío, ¿ya? Entonces, en este lado, en esta parte por debajo de la vaina de mielina, los canales iónicos no están. Todos los canales iónicos están concentrados en estos puntos intermedios, entre vaina y vaina. Eso es el nodo de Rambier. ¿Cuál es el objetivo? Hacer que la despolarización que se genera acá no se propague solamente al costadito, sino que se propague a un lado más allá. ¿Listo? Ustedes conocen el fenómeno de ósmosis y saben que cuando hay una perturbación iónica aquí, esa perturbación iónica trata de equilibrarse en todo el fluido, en todo el sistema. Entonces, los iones que pasan por acá, que se han perturbado, generan perturbación aquí también, y eso genera la despolarización del siguiente lado, ¿ya? Y de esa manera conducen de segmento en segmento. Eso se llama conducción saltatoria, ¿ya? Y cuando lleven neuro van a entender por qué una neurona propaga su potencial de acción desde el soma hacia el axón y no al revés, del axón hacia el soma. ¿Por qué? Porque la propagación de potencial de acción es para todos lados, debería ser bidireccional, ¿ya? Ustedes ya vayan preguntándose por qué la neurona solamente manda potencial de acción hacia un lado, ¿ya? Bueno, esto también es la conducción saltatoria y esto ya es la comunicación entre células. Vamos a descansar 10 minutos ya. Descansados. Hace calor.
Gracias.
Bien, chicos, vamos a continuar ya. Ya hemos visto cómo es que es la membrana de la célula y cómo es que la célula pasa información dentro de la misma célula, potencial de acción, ¿no? Como vean ustedes la neurona, van a ver pues cómo los circuitos integrados, al fin de cuentas, lo que van a transmitir es un potencial de acción de todo el axón. Y bueno, pues la neurona es enorme, ¿no? Hay neuronas que van desde la corteza cerebral hasta el médula espinal. Entonces, una neurona de ese tamaño, para que transmita esa información, tiene que hacer un potencial de acción. Hay neuronas que van desde la médula espinal hasta la punta del dedo. También es un potencial de acción bastante largo, ¿ya? Ahora vamos a ver cómo se comunican las células entre sí, ¿ya? Básicamente esto es todo lo que tienen que entender sobre la comunicación celular. Este diagrama les dice todo. Hay sistemas de comunicación y los sistemas están conformados por una señal y por un receptor. Eso es todo, eso es básicamente todo. ¿Qué sistemas conocemos? El sistema autocrino, en el cual una célula envía señales al exterior y esas señales caen sobre la misma célula, sobre su molécula receptora. Este tipo de señales, ¿para qué nos sirve? Para regular, es una buena utilidad. Y un secreto, y esa misma sustancia en exceso empieza a inhibir a mí mismo. Y es reguladora, ¿ya? Su principal función es reguladora. Otro tipo de sistema es el sistema paracrino, en el cual una célula envía sus señales y mediante el intersticio la señal se va difundiendo y llega a los sitios aledaños, ¿ya? A las células que están por ahí nomás. Ese es el sistema paracrino. ¿Qué sistemas paracrinos conocen ustedes? Por ejemplo, entre el osteoclasto y el osteoblasto hay una relación muy interesante. ¿Por qué? Porque para que el osteoblasto empiece a formar nuevo hueso, el osteoclasto tiene que destruir el hueso antiguo. Entonces el osteoclasto le avisa al osteoblasto que está rompiendo todo para que vuelva a construir, ¿ya? Eso se llama la remodelación ósea.
Primero ocurre la resorción y luego ocurre la síntesis, ¿ya? Y no necesita un sistema sanguíneo para comunicar con eso es entre células cercanas, ¿ya? Y por último están los sistemas endocrinos, que es todo un capítulo en fisiología. Aquellas sustancias que se secretan por una célula van a la sangre y tienen efectos en diversas células que están bastante alejadas, ¿ya? Entonces usan la sangre como medio de vehículo, como medio de transporte para llegar a los lugares más alejados. Toda sustancia, bueno, no todas las sustancias que van a la célula y desarrollan una función en otra célula son sustancias endocrinas, ¿ya? A ese tipo de sustancias les voy a llamar hormonas. Esos son los tres sistemas que conocemos. Las señales pueden ser de varios tipos. Las señales son las moléculas que sintetiza y secreta una célula para comunicarse. ¿Qué puede ser? Pueden ser proteínas y péptidos, como la hormona de crecimiento, las hormonas liberadoras hipotalámicas, los derivados del colesterol, que son todas las hormonas esteroideas, los derivados de la tirosina, que son las hormonas tiroideas, por ejemplo. ¿Ya? Esas son las moléculas señal, que van a ser enviadas por la célula hacia el sitio receptor, ¿no? Aquí me falta agregar uno, bueno, no es que me falte, sino que hay uno adicional que se tiene que agregar, pero es como si fuera parte de todas estas, pero también es un punto aparte. Son los neurotransmisores, ¿ya? La acetilcolina, la glicina, el GABA, el glutamato. Todas esas son sustancias que definitivamente también pueden funcionar en sistemas paracrinos o se parecen a un sistema paracrino, pero la unión de neurona y neurona, lo que llaman neurona-músculo, la sinapsis, es un sistema bastante especial, ¿ya? Entonces, la neurotransmisión es un capítulo aparte en la señalización celular, en la comunicación. Por otro lado están los receptores, las sustancias que van a recibir esa señal y van a desencadenar la función a fin de cuentas, que pueden ser receptores que están en la membrana o receptores que están en el citoplasma o en el núcleo de la célula, ¿ya? Entonces vamos a desglosar un poquito a poco cada uno de estos, un poco nada más. Entonces estos son los sistemas de señalización, ¿no? Cuando una sustancia se secreta por una célula y llega a la misma célula es una señalización autocrina. Cuando llega a las células que están cerca es paracrina. Cuando yo uso la sangre como vehículo es un sistema endocrino. No hay mayor dificultad en eso. ¿Listo? El mismo esquema. Ahora, la molécula mensajera y el receptor, esto sí es importante, ¿ya? Sobre todo los receptores. Cuando ustedes lleven el fármaco, que es el próximo año, ustedes van a trabajar en función a estos ramas. Cualquier fármaco que usen, van a trabajar sobre esto aquí. Existen receptores acoplados a proteína G, que es el grupo de receptores más grande de todos. La proteína tirosinquinasa, que es una proteína que tiene la peculiaridad de ser receptor y enzima al mismo tiempo. Los canales dependientes de ligando o dependientes de voltaje, el canal de sodio, voltaje dependiente, canal de calcio, voltaje dependiente, receptor nicotínico, canal de potasio, todos los canales de sodio, de potasio, de cloro, cualquier canal iónico que se abra por un voltaje o por una molécula señal como la acetilcolina, entra en este grupo. Otro es los receptores de hormonas esteroideas, ya son receptores que están en el núcleo celular o en el citoplasma que reciben a las hormonas esteroideas. Y el receptor de citocinas, eso lo van a ver bastante en el sistema inmunológico. Ustedes saben que una quimiosina, una interleucina, ¿ya? Esas sustancias van a tener un receptor de citocinas, ¿ya? Que se parece mucho a tirosinquinasa, solamente que no son enzimas propiamente. Entonces vamos a ver uno por uno. Estos son los grupos de receptores. En lo que respecta a los receptores de sustancias liposolubles, tienen algunas peculiaridades que tienen que recordar. Uno, que atraviesan las membranas al toque. No tienen dificultad para atravesar las membranas, ¿ya? Dos, su sitio receptor puede estar en el citoplasma o puede estar en el núcleo, ¿ya? Cuando tienen su receptor en el núcleo, definitivamente es una señal, es una molécula de señal que lo que va a permitir es la activación de determinados genes, ¿ya? Ustedes saben que pues, una célula no tiene activos todos sus genes, sino solamente los que usen. Ahora, cuando va a desarrollar una función en específico, lo que hace es que la región que está suprimida mediante las proteínas, esas proteínas se van a desdoblar y van a exponer el ADN para que sean replicados, que sean
que sean convertidos en ARN. ¿Listo? Entonces, ese efecto va a ser dado por esta señal. Ahora, como la función de estas células normalmente es la expresión del ADN, demora tiempo, toma su tiempo sintetizar una proteína. Entonces los efectos, no se olviden de esto, los efectos de los receptores de sustancias liposolubles son efectos demasiado tardíos, ¿ya? Demoran bastante, pero también son efectos demasiado prolongados, es decir, el efecto dura mucho tiempo, ¿ya? Son dos características importantes de este tipo de receptor. El otro tipo de receptor es el tipo tirosina. ¿Qué peculiaridad tiene esta? Siempre son dos. Son dos receptores que cuando la sustancia señal se une a ambos, estos dos receptores se pegan, se juntan y en la parte interna de la célula lo que tienen es unos componentes enzimáticos que se autofosforilan. Este de acá va a fosforilar al de acá y este de acá va a fosforilar al de acá. Al generar esa autofosforilación, al generar esa activación, estas porciones, estos dominios fosforilados tienen la función enzimática que convierte una sustancia en otra mediante el uso de energía. ¿Listo? Y esta reacción química al fin de cuentas es la función que se tiene que hacer en el célula. ¿Listo? Esta reacción química pues, podría ser activar un segundo mensajero, promover la liberación de vesículas, en fin, puede ser cualquier función, pero ese es el mecanismo. El mecanismo es por autofosforilación de este receptor y activación de su función enzimática. El receptor de citocinas funciona algo parecido, solamente que depende de unas proteínas adicionales llamadas JAK. ¿Ya? No voy a meterme mucho en este tema, porque es uno que es propio no es un receptor del cual se estudia mucho en fisiología. En general en fisiología no van a hablar mucho de eso, solamente un par de veces en el mundo. ¿Ya? Básicamente las proteínas JAK son las que funcionan como la parte enzimática de tirosina. Aquí también el JAK es el que funciona de esa manera. Permite la activación de otras proteínas y de esa manera la activación de la función celular. No hay mayor detalle con este situación. Estos dos últimos sí, el canal iónico, ya hemos visto cómo es un canal iónico, ¿no? Tiene una porción que lo cierra, una porción que lo bloquea. Pero ¿cuál es el detalle? El detalle es que hay canales iónicos que con una corriente eléctrica, con un voltaje, se abren y permiten el paso del ion. Hay otros que con la adición de una sustancia llamada ligando, los ligandos son las señales que llegan hacia un determinado lugar, a un dominio de la proteína, promueven la apertura del canal y también el paso de los iones. ¿Ya? Entonces, cuando hablamos de canales iónicos, tienen dos formas de abrirse. Hay algunos que son voltaje dependientes y otros que son ligando dependientes. ¿Ya? Eso es lo más importante. Ahora, este sitio receptor tiene la peculiaridad de ser bastante específico para la sustancia que lo va a recibir. Sin embargo, hay un detalle importante que no sé si en neuro lo harán, cuando hagan neurotransmisores, sí es importante recordarlo. El receptor para el GABA, ustedes saben que el GABA es una sustancia, un neurotransmisor inhibidor. ¿Ya? Ese neurotransmisor inhibidor tiene un sitio de receptor para GABA que permite la apertura del canal de cloro y la inhibición de la célula. Pero ¿qué ocurre? El receptor de GABA tiene aparte otro lugar receptor. En otra zona de su proteína tiene una zona receptora, pero para otras sustancias llamadas benzodiazepinas. ¿Ya? ¿Ustedes conocen las benzodiazepinas? ¿Han probado diazepam? Ya. No. Son sustancias psicoactivas que en general lo que hacen es mandarte a dormir o disminuir tu actividad mental. ¿Ya? Son psicofármacos. Entonces lo curioso es que un canal tenga un receptor para la propia sustancia señal y otra zona receptora para una sustancia exógena. ¿Ya? Esa es una curiosidad importante que tienen que recordar. Y por último, el receptor acoplado a proteína G. El receptor acoplado a proteína G tiene dos partes: la zona receptora y la proteína G. ¿Ya? Entonces la zona receptora es la que va a tener el sitio, el dominio en el cual se va a unir la señal. Pero la señal, cuando se une al receptor, la que se va a activar no es el receptor, sino la proteína G. Y la proteína G tiene tres partes: subunidad alfa, beta y gamma. ¿Ya? La subunidad beta-gamma, cuando se activa la proteína G, se separa en beta-gamma y alfa. Normalmente el alfa es el que va a desencadenar las funciones de esta molécula. ¿Ya? ¿Qué puede hacer el alfa? El alfa puede activar sistemas enzimáticos de la membrana,
puede activar segundos mensajeros, como el AMP cíclico, el IP3, o puede activar canales iónicos, ¿ya? El beta gamma principalmente activa canales iónicos específicos también, ¿ya? Pero así es como funciona. ¿En dónde van a encontrar este tipo de receptores? Por ejemplo, en los sabores, ¿ya? Cuando ustedes hablen del sabor amargo, van a decir que el sabor amargo tiene receptores de la proteína G. Ahora, ¿cuántos receptores tiene? ¿Cuántos tipos? Tiene un montón de tipos para reconocer diferentes tipos de sabor amargo. ¿Cuál es la finalidad evolutiva de tener tantos receptores de proteína G para el sabor amargo? Porque el sabor amargo es el sabor de los venenos, ¿ya? Entonces el cuerpo está diseñado para identificar diferentes tipos de sustancias tóxicas, nocivas, las identifica como amargas y las tratamos, no las toleramos. Y para cada tipo de sustancia tóxica existe un receptor de proteína G. Eso no ocurre, por ejemplo, con el sabor salado o el sabor dulce. El sabor salado es un canal iónico que recibe la sal, recibe el cloruro de sodio, deja pasar el sodio y activa a la neurona para mandar la señal, ¿ya? Cada sabor tiene un mecanismo diferente. ¿Dónde más vas a ver proteína? En realidad vas a ver en todos lados. En el sistema nervioso autónomo, ustedes van a ver que en el músculo liso, cuando recibe la señal parasimpática por acetilcolina, lo que va a hacer es recibir la acetilcolina en un receptor de proteína G, que se llama receptor muscarínico, ¿ya? No se tiene que olvidar de ese tampoco. Y que activa la contracción muscular del músculo liso. Listo, esas son las 5 proteínas, los 5 receptores. No hay mayor detalle en eso todavía. Esto es lo mínimo básico que tienen que ustedes saber para entender el resto del proceso fisiológico. Como se darán cuenta, esto es entre biología y fisiología, no es tanto lo que van a llevar en el curso esto. En el curso, ¿qué van a hacer? Van a hablar de los diferentes procesos del cuerpo y en cada proceso del cuerpo van a detallar estas cosas. Por ejemplo, el sistema nervioso autónomo, la liberación de la acetilcolina, la contracción del músculo liso, el peristaltismo, todo depende de estos receptores. Pasan a lo que es los sabores también, hablan de estos receptores. Hablan del sistema inmune, hablan de los receptores citocinas. Hablan, no sé, del sistema renal, hablan de los cotransportadores. Así, cada vez que hablen de algún tema en fisiología, van a recurrir a sistemas moleculares, ¿ya? Y listo, esta es la última parte que vamos a hacer, es la parte aplicativa. Ustedes que ya llevaron la parte introductoria a esto, ya saben lo que es esto, ¿sí o no? ¿Lo pueden ver? ¿Se ve bien, tal vez? Sí, se ve bien. Ya, pueden describir la lámina. Cuando hicieron esto el miércoles, ¿qué vieron? Los 4 tejidos, creo, ¿no? Nervioso, epitelial y conjuntivo. ¿No? ¿Qué me hicieron? Epitelial y conectivo. Ya, pues es epitelial y conectivo. ¿Qué cosa es? ¿Ah? ¿Lo identifican o no? Cuando ustedes hacen una descripción de una lámina histopatológica, lo que tienen que hacer es describir, pues. Para empezar, ¿de qué color es? Es una tinción HE, la penicilina eosina, para empezar, arranque, ¿ya? ¿Qué más? ¿Qué tipo de tejido debe predominar? ¿Nervioso, muscular, conectivo o epitelial? ¿Cuál está predominando? ¿Lo ven o no? Esta zona de acá, ¿qué cosa es? ¿Tejido conectivo o tejido epitelial? ¿Qué es? Conectivo, se llama. Esta zona de acá, ¿qué cosa es? Epitelio, se llama. ¿Ven o no? Las células, uno por uno acá. Células. Acá también, células. Se dan cuenta que la parte epitelial está formando círculos, está formando luces. Si estos tejidos epiteliales tienen luz, ¿qué cosa es?
¿Es una glándula o es un revestimiento? Es una glándula, ¿sí o no? Si tiene forma de tubo, es una glándula. ¿Ya? ¿Qué más? Y el resto es tejido conectivo, ¿no? O sea, ya sabemos que es un tejido epitelial glandular, tipo glandular. ¿Ya? ¿Qué más tenemos que ver? No sé si se nota bien, pero las células distinguen los núcleos y los citoplasmas. Sí, no, sí se ve. ¿Cuál está más oscuro, el núcleo o el citoplasma? El núcleo. ¿Listo? ¿Y el núcleo está así, redondito, oscurito, bien definido? No, o sea, no. ¿Todos los núcleos son iguales? No, o sea, no. Todos los núcleos están alterados. Tiene pleomorfismo nuclear. Los núcleos están pleomórficos. ¿Qué más? Las luces, estas luces, bueno, pueden tener tamaño variable en un tejido normal también, ¿no? ¿Qué más? Bueno, el núcleo está grande. ¿Cuál es la proporción entre el núcleo y el citoplasma? De tamaño. ¿Cuál es el tamaño? Yo le doy más o menos un 1 a 1. Es decir, mitad citoplasma, mitad núcleo. La relación normal es de 1 a 3. ¿Ya? Entonces, ese tipo de descripciones es lo que a ustedes les va a ayudar a determinar la patología. Yo veo un conjunto de células que tienen núcleos alterados, pleomórficos, con pérdida de polaridad, es decir, no sé si esta célula tiene vellosidades, no tiene una diferenciación clara, son células indiferenciadas, que están distribuidas de manera desordenada, que pueden penetrar o que están entrando hacia el tejido conectivo, están atravesando las membranas basales, también están penetrando las luces. Los núcleos están deformes, están aumentados de tamaño, la proporción se ha perdido, ahora es de 1 a 1. Eso me da indicación de que es un tejido, es una formación maligna. ¿Ya? ¿Por qué? Porque las neoplasias benignas son igualitas al tejido normal, solamente que están proliferando en exceso. ¿Ya? Pero en cambio las neoplasias malignas no, son un tejido que está proliferando en exceso, pero está alterado. ¿Ya? Entonces, ¿qué digo? Es un tejido maligno, es una formación maligna de un tejido epitelial que pertenece a una glándula. Como es glándula, es adeno. Como es un cáncer, es un adenocarcinoma. ¿Listo? Y así como van a hacer ustedes en patología, cuando los doctores están en su práctica, van a pedir diagnóstico, adenocarcinoma, van a decir infiltrante o no infiltrante. Si es que pasa la membrana basal, así infiltrante. ¿De qué órgano? Ya ustedes ven el máximo momento, ven qué tipo de órgano hay. Es un adenocarcinoma infiltrante de colon, de estómago, y ustedes van viendo el órgano. El órgano lo identifican por razones sanas. ¿Ya? Acá obviamente no se puede ver qué órgano es. Pero la lámina basal tiene un adenocarcinoma de estómago. ¿Ya? Entonces de eso se trata la patología, de eso se trata el ejercicio de observación. Pero estamos en fisiología. Lo que tenemos que hablar es acerca de los mecanismos de cómo una célula normal, una célula perfecta que es en nuestro cuerpo, se convierte en esto. ¿Ya? ¿Cuál sería? Nuestro compañero Safa dice que es un libro bien pasado. ¿Quién le gustaría? Este libro, El emperador de todos los males, una biografía de cáncer. ¿Sabes el dicho leer esto? ¿Un capítulo? Se la perdieron. Este libro es buenísimo. El autor habla desde una perspectiva suya acerca de lo que es el cáncer. Y dicen, o sea, el personaje es un médico que ve a la gente en el servicio de oncología y se pregunta, ¿no? Oye, ¿cómo es esto del cáncer? ¿En qué momento apareció? ¿Desde cuándo se está investigando? Y se hace una revisión desde el origen, desde los egipcios, desde los hindúes, de cómo se entendía el cáncer en esos tiempos hasta la actualidad, sobre los estudios que se han hecho, cuándo iniciaron las primeras investigaciones sobre el cáncer, cuál fue el primer cáncer a investigarse, cuáles eran los manejos políticos para hacer que el cáncer sea investigado, de todo. Falta solamente la parte de Obama, donde se compromete a curar el cáncer, porque este libro se publicó antes. Es un libro buenísimo. Yo les recomiendo que lo lean el próximo verano, si no tienen tiempo. Es buenazo. ¿Ya? Y acá hay una parte muy interesante. ¿Alguien lee fuerte? Pues lee acá. Lee esto y lo voy para todos.
mencionar Weingart y Hanahan para explicar el meollo del comportamiento de más de un centenar de tipos y subtipos distintos de humores? La pregunta era audaz en su amplitud, la respuesta aún más audaz en su economía. 6. A nuestro entender, el vasto catálogo de fenotípicos de células cancerosas es una manifestación de 6 alteraciones esenciales en la selección celular que determinan colectivamente el crecimiento maligno. Esas 6 reglas eran. Entonces, ¿qué cosa es de lo que está hablando en este momento? En este momento se están cuestionando, oye, ¿qué cosa está? Hay tantos tipos de cánceres, cada tejido de tu cuerpo tiene un tipo de cáncer, y dentro de esos tipos de cáncer hay subtipos, y dentro de esos subtipos hay variantes, y todos ellos, o sea, cada uno debe tener un mecanismo de formación de cáncer. Es decir, se están preguntando, oye, ¿el cáncer de mama tiene el mismo origen que el cáncer de colon, que el cáncer uterino? O sea, cada uno tiene su mecanismo diferente. ¿Cómo es que se origina cada cáncer? ¿Por qué? Porque de toda la revisión del libro hablan pues sobre el origen, posible origen viral, el posible origen ambiental, el posible origen genético de los tumores. Y la respuesta, o por lo menos lo que dan ese par de autores a conocer acerca de cuál es el origen del cáncer, lo resumen en esas 6 operaciones. 1. Autosuficiencia de las señales de crecimiento. Las células cancerosas adquieren un impulso autónomo de proliferar, impulso patológico, a raíz de la activación de componentes como el gas o el virus. 2. Insensibilidad a las señales inhibidoras de crecimiento, anticrecimiento. Las células cancerosas desactivan los genes supresores de tumores, como el retinoblastoma RB, que normalmente inhiben el crecimiento. 3. Evasión de la muerte celular programada, apoptosis. Las células cancerosas suprimen y desactivan los genes y vías que normalmente permiten a las células morir. 4. Potencial de replicación individual. Las células cancerosas activan vías genéticas específicas que les hacen inmortales, aún después de varias generaciones de crecimiento. 5. Angiogénesis sostenida. Las células cancerosas adquieren la capacidad de obtener su propio suministro de sangre y los nutridos. Angiogénesis tubular. 6. Invasión de tejidos y metástasis. Las células cancerosas adquieren la capacidad de migrar a otros órganos, invadir otros tejidos y colonizar esos órganos, como resultado de su propia propagación por todo el cuerpo. Entonces, ¿cuál es la respuesta que dan estos dos autores? ¿Un tema? Ingeborg y Hanahan. Si ustedes cuando llegan patología ven su libro de Robbins, que es el que van a leer para patología, buscan en el capítulo de cáncer, buscan la bibliografía, van a encontrar a Hanahan. Van a encontrar exactamente lo mismo. En el libro de patología de Robbins casi todo el capítulo habla de estas 6 alteraciones. ¿Ya? Y la gente jala el otro. ¿De qué se trata? Es decir, la formación de cualquier tipo de cáncer comparte estas cosas, comparte estas mutaciones. Hay que entender algunas cosas. Uno, que no hay una sola cosa que provoque un cáncer. Es por eso que nunca se dice esto es la causa del cáncer, sino que están asociados. Siempre dicen, ¿no? El cigarro está asociado al cáncer, el alcohol está asociado al cáncer, nunca dicen que es la causa. No conocemos la etiología. ¿Ya? Y lo otro es que ese conjunto de mutaciones son necesarias para que un cáncer sobreviva. Estamos hablando de células inmortales, ¿listo? En realidad parecen ser más que una alteración, parece una evolución, ¿no? Un ser vivo que se mantiene inmortal y si tú le das suficiente alimento, suficiente nutrición, sobreviviría. ¿Listo? Entonces, primera alteración, la autosuficiencia de las señales de crecimiento. Señales, es lo que hemos estado viendo durante este repaso. Yo tengo un tejido epitelial y constantemente se está degradando. El tejido de la célula se gasta y se degrada. No es constante, el tejido no es constante. Hay momentos en los cuales se pierde. ¿Y qué hago yo para que no se pierda el tejido en general? Mando una señal. Puede ser una señal paracrina o autocrina que promueva que estas células se dividan. ¿Listo? ¿Cómo ocurre? Vamos a ampliar esto. Tengo aquí la célula, tengo aquí la señal y tengo aquí el receptor. ¿Listo? La señal se va a unir al receptor y el receptor lo que va a hacer es activar los determinados segundos mensajeros
Y a fin de cuentas en el núcleo lo que va a hacer es ¿qué cosa? Promover la duplicación del ADN y la conversión de una nueva célula. ¿Listo? ¿Qué ocurre? Dice autosuficiencia de las señales de crecimiento. ¿Qué quiere decir? Que la célula se independiza de la presencia de esto, de la señal de crecimiento. Es decir, yo no necesito que tú me mandes una señal para empezar a dividirme. Eso es la activación de los famosos oncogenes. ¿Listo? ¿Qué oncogenes conocemos? ¿Qué oncogenes se ha visto algo? ¿Has escuchado? Hemos hablado del receptor de tirosina quinasa, ¿sí o no? Es un receptor para señales de crecimiento. ¿Qué ocurre? Muta, y al mutar lo que ocurre es que ya no necesitan que venga la señal, sino que se mantienen constantemente juntos, se mantienen constantemente pegados. Y como se mantienen constantemente pegados, siempre están fosforilados y por lo tanto las reacciones enzimáticas ocurren siempre, sin la necesidad de la señal. Y es de esa manera en la cual el tejido empieza a proliferar. ¿Cuál otra señal conocemos? Por ejemplo, hay un receptor acoplado a proteína G, ¿listo? Que tiene la peculiaridad, supuestamente llega la señal, la proteína G se desdobla y genera su acción con uso de ATP, ¿listo? Acá dentro de la proteína G lo que hay es un receptor para GDP, ¿ya? Y lo que hace cuando se activa se convierte en GTP, ¿listo? Y empieza a generar sus procesos de replicación. ¿Cuál es el detalle? Este receptor muta, el gen muta y convierte a la proteína G en una proteína que no suelta al GDP. Al no soltarlo, mantiene constantemente esta separación y mantiene constantemente la señal hacia el núcleo. ¿Listo? Entonces, ¿quiénes están alterados en este caso? Las proteínas receptoras. ¿Y qué cosas son los receptores? Son proteínas. ¿De dónde han salido las proteínas? De los genes. Es por eso que le llaman la activación de los oncogenes. Un pre-oncogen sería pues el receptor que está funcionando normal. El oncogen es el receptor que está funcionando normal. ¿Y qué hace este mal funcionamiento? Hace que la señal de crecimiento sea constante. Y al hacerse autosuficiente, la célula prolifera sin la necesidad de las señales de las que habíamos hablado al inicio. ¿Listo? Ese es uno de los mecanismos. ¿Se entendió? Listo. Ya tiene que repasar para patria. ¿Qué más? Ya. Acá se ha cortado el título. ¿Ya? Habíamos dicho que había una autosuficiencia de las señales de crecimiento. Ahora es al revés. No solamente es autosuficiente, sino que se libra de la supresión de tumores. ¿Ya? Es decir, esto sí es biología. Mira, tú tienes acá el núcleo de la célula y para tú replicar el ADN, ¿por qué fases pasas? El ciclo celular. Tengo mi mitosis y mi que es G1, S, G2, ¿sí o no? ¿Qué pasa en la G1? Es un vacío, es un descanso. ¿Qué pasa en la S? La síntesis de todo el material que yo necesito. La G2 es la revisión, es el repaso. ¿Listo? Entonces acá yo tengo mis nuevos aparatos de Golgi, mis nuevos centrómetros y todo. Pero ¿qué pasa? Si en el momento de yo replicar en el momento yo de replicar mi ADN, en el momento de volver a hacer el ciclo celular, cuando yo replico el ADN, cuando tengo mis dos cadenas ya replicadas, ¿qué ocurre? Yo detecto que esta está fallada. ¿Qué hace la célula? ¿Continúa con el ciclo celular? ¿O interrumpe, cierto? Existe una proteína llamada P53. Junto con esta el P57, P58, un montón de proteínas que hacen, que evitan que se duplique, que evitan que prolifere, que evite que se formen tumores. Por eso se llaman genes supresores de tumores, son inhibidores del crecimiento. ¿Qué ocurre? ¿Qué ocurre con la célula cancerosa? El gen muta. ¿Quién muta? P53. Se hace defectuoso, desaparece. Entonces no ocurre esta función. El ciclo celular continúa y continúa proliferando células defectuosas, células cancerosas. Se independiza de esto también, se independiza de lo que es el control del ciclo celular. ¿Se entiende eso? Evasión de la apoptosis. ¿La apoptosis qué cosa es?
muerte celular programada. ¿Programada por quién? ¿Ah? ¿Qué? Por la propia célula, claro. En parte, ¿no? La célula analiza el daño que tiene su célula, qué tan gastada está la célula y dice, no, en vez de que te mueras y explotes y liberes todo tu contenido hacia el exterior, mejor te agrupamos en pequeños saquitos, en pequeñas vesículas y te vamos degradando poco a poco. Y te matamos así, lentamente. Eso es lo que hace la apoptosis. ¿Ya? Entonces, detecta el daño celular, por ejemplo, la liberación de demasiado calcio de la mitocondria, y empieza a activar la vía de las caspasas, con unas proteínas involucradas en la apoptosis. ¿Qué ocurre? Que es un proceso que analiza si la célula está bien o está mal. Si la célula está mal, la destruimos. ¿Qué ocurre? Las mutaciones hacen que no ocurra eso. Que una célula, por más dañada que esté, por más oxidada que se encuentre en el citoplasma, no muere. Por más alterado que esté el ADN, por más mutada que esté la célula, no va a morir. ¿Por qué? Porque han mutado las proteínas encargadas de la apoptosis. Entonces la célula gana cierta inmortalidad. Por lo menos por detección de daño no va a morir. Entonces, crece en demasía, se independiza del filtro de lo que es el ciclo celular, y ahora la célula en general se independiza de lo que es su muerte por apoptosis. Y luego algo más. Cuando una célula modifica su material genético en los cromosomas, existe unas zonas en los extremos de los cromosomas llamados telómeros. Cuando las células se replican constantemente, esos telómeros se van acortando. ¿Listo? Que son indicadores de envejecimiento celular. ¿Qué ocurre? Hay una mutación más. Aparece una proteína mutada llamada telomerasa, que normalmente está en los tejidos gonadales, en los espermatozoides y los óvulos, para que esas células así no envejezcan, se mantengan jóvenes siempre. Pero esta telomerasa aparece en tejidos cancerosos. ¿Qué es lo que hace? Mantiene alargados los telómeros. Entonces la célula evita el envejecimiento. Otra mutación más que hace que la célula se mantenga perenne. ¿Listo? Y por último, el tumor a medida que va creciendo, ¿qué ocurre con los tumores? Y esto es en general, un tumor sólido crece y el centro empieza a morir. ¿Por qué empieza a morir? Porque los vasos sanguíneos no están llegando hasta tan adentro. ¿Listo? Al no recibir nutrición de parte de los vasos sanguíneos, simplemente va a morir. Entonces los tumores sólidos en general, por afuera son tejido proliferativo, con alta proliferación, pero en el centro no prolifera mucho, es tejido muerto. ¿Listo? Pero está proliferando, de todas maneras necesita nutrientes. ¿Qué hace? Le manda señales, le manda factores de crecimiento endotelial a los vasos sanguíneos para que empiecen a sacar ramas, para que se nutran. Volvemos a lo que es la señalización celular. ¿Listo? Mandamos señales para que generen crecimiento, factores de crecimiento. ¿Ya? Muchas de las señales se llaman factores de crecimiento. La capacidad para invadir y metastatizar. Habíamos dicho que hay cierto reconocimiento celular. Imagínate tú que una bacteria se mete en tu cuerpo y el sistema inmune al toque responde y la destruye. ¿Listo? Por menos que sea una bacteria súper fuerte, que normalmente la destruye al toque. Tenemos barreras. ¿Listo? ¿Cuánta cantidad de células de la inmunidad están en la sangre? Y una célula mutada tiene la peculiaridad de poder meterse y estar libremente ahí. Se adapta, el sistema inmune lo empieza a atacar y se adapta. ¿Cómo lo hace? Mutando y generando proteínas de reconocimiento que son compatibles con el sistema inmune. ¿Ya? Esos son esos tantos mecanismos. Ahora, ¿qué cosa más tiene que hacer? Tiene que sintetizar proteínas que compatibilicen también con el tejido con el que antes no estaba en contacto. Si esto era epitelio, la parte conectiva no es lo mismo. Es un entorno totalmente diferente. Tiene que hacerse conocido ahí. ¿Cómo lo hace? Mutando sus proteínas. ¿Listo? Y tiene que mutar también para que el tejido que lo va a recibir, el tejido de metástasis, también sea reconocido y no sea destruido, no sea atacado. ¿Ya? Entonces tiene que generar mutaciones para eso también. Todo es señalización de reconocimiento celular. ¿Ya? Y por último, reparar los defectos en la reparación del ADN. ¿Listo? Es decir, este está mutado, el ADN está expresando genes mutados, tenemos que corregirlo. Hay algunas proteínas que se encargan de corregir las alteraciones en lo que es la replicación del ADN. ¿Pero qué hacen? Esta mutación le conviene a las células cancerosas, esta mutación le permite
proliferar. Entonces lo que hacemos es mutar a las proteínas que reparan el ADN y bloquearlas. Las mutamos, las hacemos inútiles y hacemos que la mutación que hace que prolifere la célula se mantenga constante. ¿Listo? Bueno chicos, esa es la bibliografía que se ha consultado para la exposición de hoy día. Elida Constanzo de Fisiología, muy buen libro. Sobre todo para el semestre. Bueno, ustedes estudian un año, ¿no? Así que pueden leerlo que hayan con facilidad. Pero antes, como no teníamos mucho tiempo, teníamos solamente un semestre, el Constanzo era bueno porque era pequeño, era corto, era como un manual. Y el Gerald Karp de Biología, el Robin Psicotran de Patología y el Katsun Petran de Farmacología. ¿Ya? Así que hemos hecho un repaso de todas las ciencias básicas. Esto chicos, nos quedamos ahí. Buena frase. Va a venir un ayudante más a hacer la parte de protección celular. Hay una ponencia más, pero no es mía, es de Diego Moreno. Cualquiera de los